Continúa el debate, le escuchamos, doctora Martínez. Gracias. Cuando hablamos de la represión del Estado terrorista, muchas veces nos circunscribimos exclusivamente a un lugar o a un país. Esta estructura ideológica, que si bien generó las formaciones en Francia, también fue usada en otros países, en la Alemania nazi, la construcción de seguridad en realidad se plantea básicamente como una construcción ideológica política que tiene como base la estructura de la creación del elemento peligroso. Ese elemento peligroso puede, de acuerdo a las etapas políticas de los países, tener un concepto. Puede ser subversivo, puede ser el pobre, puede ser las comunidades originarias, puede ser el Islam. Sobre esa creación del estereotipo peligroso se construye toda la estructura de represión. Uno de los elementos esenciales para ello es generar en la población el estímulo del miedo, que debe ser de tal envergadura que puede generar un consenso implícito, que en la Argentina muchas veces los militares han dicho, la gente estuvo de acuerdo. No es tan así, y hubo muchos elementos de estructura de resistencia. Pero también hubo parálisis. Esa parálisis fue generada también con otras construcciones, como callar es salud, el silencio es salud, que implicaría a la inversa que el hablar es la muerte o la enfermedad. Es decir, son construcciones muy importantes, regionales y muchas veces de conquista. Esto se estructura en la América Latina, especialmente a partir de la Revolución Cubana. El estrés que generó eso en los Estados Unidos fue planteado en uno de sus libros y que fue luego también trabajado en el Congreso norteamericano y obra en las desclasificaciones. También obra en los trabajos de Federico, de un político económico centroamericano que ha trabajado mucho, como de Ana María Ezcurra, una argentina cuyas obras son extraordinarias, Ana María Ezcurra, sobre la política exterior norteamericana. Kissinger decía, el gran estructurador de estos elementos, asesor de John Fitzgerald Kennedy, que es cuando comienza a desplegarse en la América Latina la ideología de la seguridad nacional, decía que no se podía tener continuamente a los hombres esclavizados, porque estos tenían el problema que se levantaban. Esa esclavitud generaba un momento de resistencia que era la explosión, que era lo que había ocurrido en Cuba. Entonces había que generar presiones, pero luego también estructuras democráticas, a lo que él le llamaba delicadamente periodos de utopía. Periodos de utopía con democracias condicionadas a las estructuras de los intereses norteamericanos. Un interesante libro, Afinando los intereses norteamericanos en la América Latina, me tocó tener en mis manos cuando, siendo uno de los tantos abogados de Horacio Berbisky en Washington, estaba justamente en la embajada argentina, traje ese libro, una de las revistas que me permitieron, y se las iban a distribuir por todas las embajadas latinoamericanas. Ahora bien, surge justamente con la Alianza para el Progreso. Por un lado estaba la cuestión política de acercamiento y por el otro lado estaba la construcción de formación a los ejércitos latinoamericanos. Justamente uno de sus más conocidos y dramáticos documentos es el documento de Santa Fe II, que trabaja la amenaza a las Américas, las necesidades, las democracias, la ofensiva cultural marxista, las estrategias económicas, el capitalismo de Estado versus empresa privada, las futuras crisis en América Latina, las perspectivas de victoria. En fin,
Es toda una formación que hemos tenido el honor de ver algunos de los militares que trabajan para resistir esto, que son militares contra la ideología de la seguridad nacional en América Latina, que luego hablaremos de alguna de sus documentaciones. ¿Cuándo ocurre la inserción de la ideología de la seguridad nacional americanizada en América Latina a partir de la Revolución Cubana, pero en la Argentina es a partir del gobierno de Juan Carlos Onganía del año 1966, en que se comienza a hablar en las documentaciones, a delinear lo que era la construcción del concepto subversivo, que ya vamos a ver cuál es el concepto real de subversivo. Pero es muy interesante ver también cuál era la visión que tenían estos países, este país, de la República Argentina. En un informe confidencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de mayo de 1977, se hace la siguiente descripción de Argentina. Tiene los proyectos de armas nucleares más avanzados de Latinoamérica. La venta de un reactor nuclear a Perú la convierte en el segundo país del tercer mundo, luego de India, que exporta esa tecnología. Nuestra investigación geológica ha estimado que por su vasta plataforma continental, 4 veces más grande que la plataforma estadounidense sobre el Atlántico, es potencialmente una de las áreas más ricas de petróleo del mundo. Tiene una reserva de 200 millones de barriles, más del doble de las reservas comprobadas en el hemisferio occidental. Tiene enormes reservas de alimento y un potencial mayor aún de producción y granos, que ha destruido la soja. Nos provee apoyo logístico a nuestro programa de investigación polar en Antártida. Es un país prácticamente sin analfabetos y un líder cultural en Hispanoamérica. Es una influencia moderada del tercer mundo en el debate económico norte-sur. Hace un tiempo tiene un saldo favorable en el intercambio comercial con Rusia, Europa del Este y China. Esta es, excelentísima Cámara, la Argentina que de alguna forma molestaba al gran país del norte. Gran país digo por su potencia, no por sus calidades. Este es el país que no lo soportaron ni los Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, ni las estructuras empresariales que posiblemente jamás sentaremos en el banquillo de los acusados, que fueron los grandes beneficiados. Este libro se transcribe algunas de las frases de Guillermo Walter Klein y Juan Aleman, que fueron justamente del equipo de Martínez de Oz. Fíjese lo que decía Klein. Klein sostuvo que el programa de los militares era incompatible con cualquier sistema democrático y solo aplicable si lo respalda un gobierno de facto. Aleman expresó que con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de los partidos y de las empresas, porque todo el poder lo tenían ellos. Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina. Esa fue la estructura política, económica e ideológica de la dictadura. Ahora bien, ¿quién era para la dictadura cívico-militar el subversivo? Se transfirió continuamente al hombre guerrillero, el cual también merecía, como todo ser humano, el respeto a los derechos. Pero fíjese lo que ellos opinaban. Este es un informe que hace Timoteo Gordillo, el coronel Timoteo Gordillo, en el año 86, cuando se elevan las causas del juzgado de instrucción 71, ya con la aplicación de la ley 23049 de jurisdicción militar violatoria del juez natural, a las estructuras del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.